Mi nombre es Wilder Ingabreña, psicólogo, psicoterapeuta, especialista en terapia cognitivo-conductual, con estudio de posgrado en psicología clínica y de la salud, con especialización en abordaje e intervención de problemas de salud mental y conductas adictivas, director del Centro Psicológico Integral Elemental, responsable del programa de prevención y tratamiento de adicciones, programa Fénix, con más de 12 años de experiencia en el abordaje e intervención de problemas de salud mental, conductas adictivas y drogodependencias. Buenas tardes, William. Es un gusto poder tenerte hoy día para conversar sobre una temática muy importante y muchas veces poco conocida dentro de nuestra carrera profesional, que es el tema de adicciones. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio. William, para poder empezar adecuadamente, necesitamos que nos ayudes a definir qué son las adicciones. Bien, Jaime. La adicción es una enfermedad física y psicoemocional donde existe una dependencia o una necesidad, ya sea de consumir alguna sustancia o de realizar alguna actividad. Obviamente todo esto se acompaña de ¿qué? De toda una sintomatología que involucra específicamente los aspectos biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Pero también hoy en día, en base a la pandemia, nosotros tenemos nuevas formas de adicciones que están consideradas dentro de las convencionales y no convencionales. Claro, tienes toda la razón. Existen adicciones convencionales y adicciones no convencionales. Las adicciones convencionales específicamente asociadas al consumo de sustancias, sea alcohol, tabaco, pasta básica de cocaína, marihuana, etc. Y las adicciones no convencionales asociadas a los problemas de conducta adictiva. Adicción a las nuevas tecnologías, adicción al sexo, adicción a las apuestas, que en este tiempo pues, se han estado presentando con mucho más énfasis a raíz de todo este contexto de pandemia. Y creo que justo ahí radica algo muy importante, que es las adicciones convencionales las conocemos creo que con mayor amplitud que las adicciones no convencionales, que podrían ser inclusive ser consideradas como problemas solamente de conducta y que no estén ligadas a esta problemática. Cuando hablamos de adicciones convencionales y no convencionales, si bien es cierto, cada quien tiene sus características particulares, pero también comparten similitudes en relación a los problemas de conducta que van presentando ambas, ¿no? Entonces, existen muchos indicadores los cuales nos pueden ayudar para que nosotros podamos identificar cuando existe un problema de conducta adictiva. ¿Cuáles son esos indicadores que se presentan en las adicciones convencionales y qué tan diferentes son de las no convencionales? Vamos a poner un ejemplo. Si hablamos de una adicción o de un problema de conducta adictiva asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, ¿ya? Que es una adicción convencional. Por ejemplo, en la persona empieza a presentar cambios de conducta. Por ejemplo, la presencia de una obsesión y compulsión asociada al consumo. ¿Qué quiere decir? Que gran parte del pensamiento está asociado al hecho de querer consumir. También una persona va realizando actos repetitivos. ¿Para qué? Para que pueda ir calmando esta compulsión que va presentando. Ese es un indicador. Otro indicador, podemos hablar de lo que es la pérdida del autocontrol. ¿Esto cómo va? Por ejemplo, si una persona usualmente decía, ya voy a consumir 2 botellas de cerveza, pero me doy cuenta que ya son 3, 4 y pierdo la capacidad de ¿qué? De autocontrolar. Entonces ese puede ser otro indicador. Otro indicador también hablamos que a raíz del consumo ya se va perdiendo o se va, como se dice, ¿no? Se va perdiendo el interés por otras actividades que iba realizando. Por ejemplo, si tenía tal vez mis salidas de fin de semana o algunos paseos o algunas reuniones donde pues compartía momentos con otras personas, ese tipo de situaciones a raíz del consumo ya las voy dejando de lado, ¿no? Entonces por ahí también existe una pérdida de interés en las actividades que usualmente pues antes me podrían parecer en todo caso placenteras. Y otro indicador muy importante es la presencia de ¿qué? Del síndrome de abstinencia, que esto básicamente se acompaña por un conjunto de sintomatologías, ¿no? Que hace que la persona experimente mucha ansiedad, que experimente lo que se llama en el tema de adicciones el craving, que es el deseo de consumir. Y la persona, pues para frenar esta sintomatología que le genera malestar, tiene que volver a consumir la sustancia. En el tema de adicciones no convencionales pasa algo similar, se va repitiendo muchas veces el mismo esquema, pero en muchos grados o en todo caso en un grado un tanto menor. ¿Por qué? Porque está asociado más a lo que es el problema de conducta, asociado a los videojuegos, al Free Fire, por ejemplo, que es algo muy común en este tiempo. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del primer indicador, que es la presencia de obsesión y compulsión, ¿qué pasa?
esta persona, gran parte del pensamiento que tiene está enfocado en el juego. O sea, cualquier actividad, muchas veces hacen los trabajos así rápido para que ya se vayan al juego. O está pensando que tal día ya llega el fin de semana y ya va a poder jugar. Entonces, gran parte de todo ello, tanto en el tema del pensamiento y en el tema de la conducta, está asociado al juego. Vamos al segundo indicador, que es la pérdida del autocontrol. Por ejemplo, tiene actividades programadas y tiene una hora, por así decir, para jugar. Entonces tengo una hora para jugar, pero a raíz del problema del juego ya no es una hora. Pasa hora y media, pasa 2 horas, 3 horas. Y la persona muchas veces se percata de esto. Pero pese a que se esté percatando de esto, dice, como que en algún momento posiblemente piensa parar, pero no puede. O sea, ya tiene pérdida de la capacidad de autocontrol. Otro indicador también que es similar en el tema de las adicciones es el abandono ¿de qué? De actividades que anteriormente le resultaban agradables o placenteras. Por ejemplo, deja de salir a jugar tal vez con los compañeros, deja de participar en las actividades de casa, en las reuniones y específicamente se va enfocando pues, en esto que es el tema del juego, ¿no? ¿Y existe también presencia del síndrome de abstinencia? Sí, ¿ya? Tal vez no en la magnitud como se presenta en una adicción convencional, pero la abstinencia en este caso se presenta específicamente por problemas asociados al tema, al tema emocional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas veces existen indicadores de irritabilidad, hay poco control de impulsos. Por lo general la persona que está experimentando esto pues asume, por así decir, una conducta un tanto desafiante. Específicamente esto pasa pues con escolares, ¿no? Que a veces ya asumen una conducta desafiante, obviamente, ¿para qué? Para ir justificando el problema de conducta que ya están desarrollando, ¿no? Entonces, una forma práctica de poder reconocer que uno tiene una dificultad, un problema en el tema de adicciones es la toma de control. Cuando, por ejemplo, decimos 2 más y ahí se acaba, y esas 2 se transforman en 3, 4, pero sigue la conducta de consumo. Claro, es importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta, por ejemplo, en el tema de adicciones convencionales, aumenta tanto la cantidad de consumo como la frecuencia de consumo. Si usualmente yo consumía por ejemplo, 2 cervezas y me retiraba y lo hacía pues tal vez cada mes, ¿ya? Pero en este tiempo ya no, esas 2 no me bastan. Necesito unas 5, unas 6 o unas 7 más para experimentar la misma sensación. Y también pues ya no va a ser ya lo que hacía esta conducta de consumo, ya no va a ser pues cada mes, sino posiblemente se va a repetir cada fin de semana y de esa manera el problema pues se va cronificando, ¿no? Entonces aumenta en intensidad y aumenta en frecuencia. Sí. Ya estamos hablando inclusive de que hay problemas dentro de su entorno social, los cambios de actividades que realiza. Claro, por ejemplo, cuando se habla de este problema de conductas adictivas, existen etapas específicas, ¿ya? A medida que las etapas van avanzando, aumenta la problemática. Ya no solamente es el problema a nivel personal, también se traslada, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel educativo, y el problema se va pues cronificando y ya va abarcando muchas más áreas, ¿no? Y dentro de todo el desarrollo de estas etapas, ¿existe alguna en especial donde se recomiende el tratamiento con internamiento? Sí, existen criterios específicos para que en todo caso se pueda recomendar un tratamiento residencial. Ya es importante primero identificar en qué etapa se encuentra el problema de conducta adictiva. Cuando hablamos de etapa podemos diferenciar 4 etapas específicas. La primera, que es la etapa experimental, donde esta persona que tiene el problema tiene el primer contacto, por así decir. Si hablamos de sustancia, tiene el primer contacto con la sustancia, ¿ya? Entonces, en algunos casos, esta etapa sirve para que esta etapa o este problema siga cronificándose, y en otros casos no. Se da el consumo, pues, y ahí queda. Después de la etapa experimental viene lo que es la etapa de consumo ocasional. En este caso, ya el consumo se va realizando en algunas ocasiones. Por ejemplo, puede ser que me invitaron a un cumpleaños y ahí la gente estaba fumando y consumí. O puede ser que por ahí me encontré con un amigo que de tiempo y se da el consumo, ¿ya? Aparentemente el problema todavía no se torna un tanto complicado. Después de esta etapa viene lo que es la etapa habitual, donde sí el consumo ya se va incrementando en cantidad y en frecuencia. Ya no solamente es cuando me invitan a la fiesta, sino ahora ya es cada fin de semana.
ya no solamente es cada fin de semana, sino es ahora pues cada vez que yo salgo o cada vez que me encuentro con tal persona. Y en esta etapa, por ejemplo, el consumo ya se convierte mucho más problemático. Y no solamente se van presentando los problemas a nivel personal, sino también están los problemas ya a nivel, si yo estudio, a nivel educativo, o a nivel laboral, a nivel familiar. ¿Por qué? Porque ya estoy dedicando más tiempo a realizar este tipo de conducta. Por ende, mi entorno ya se va viendo afectado. En muchos de los casos, en esta etapa ya se presenta lo que es el síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa? Pese a que la familia o el entorno recomienda, muchas veces prohíbe, hacen entre ellos una especie de plan para que la persona no siga consumiendo, pero a veces ya el problema se ha ido cronificando, presenta la abstinencia y obviamente el consumo va a seguir. Pues en ese caso, por ejemplo, cuando ya se presenta el síndrome de abstinencia, es importante en todo caso evaluar un tratamiento residencial. Y después de esta etapa, que es la etapa habitual, viene lo que es la etapa dependiente o la etapa adictiva, donde sí, los problemas pues ya se han cronificado, ya están en un nivel donde la persona ya pierde la capacidad de poder controlar su consumo. Entonces en esta etapa sí es lo más recomendable pues que se haga un tratamiento residencial, sea en centros hospitalarios, sea en comunidades terapéuticas, sea en establecimientos de rehabilitación, pues obviamente que brinden pues las facilidades y que tengan un sustento en todo caso para que el proceso de rehabilitación pueda darse de una manera adecuada, ¿no? Y ese es un gran problema, porque muchas veces, como parte de la familia, nosotros con toda la mejor voluntad del mundo queremos manejar la situación, pero no tenemos ni las capacidades ni los espacios para poder manejar de una manera adecuada el síndrome de abstinencia. Y eso podría generar de que la persona complique más esta conducta adictiva. Claro, tienes toda la razón. Y justamente acá viene un indicador muy importante, que es importante informarse. Cuando la familia se informa y conoce cómo es realmente el problema, obviamente eso le va a dar mucha más capacidad para que puedan decidir qué tipo de tratamiento puede realizar esta persona que tiene el problema. Lo que no pasa usualmente. Usualmente la familia, al desconocer la sintomatología existente y mucho más la presencia del síndrome de abstinencia, muchas veces se confunde pues con que la persona para irritable, para renegando, busca cualquier excusa para irse a consumir, por ejemplo, se ve más o menos como una conducta rebelde. La familia no entiende la magnitud, en todo caso, de que la persona esté presentando un síndrome de abstinencia, ¿no? Muchas veces es el paciente el que viene obligado por la familia, el trabajo o terceros a poder participar dentro de estos tratamientos. ¿Cuál ha sido la situación más complicada que te ha tocado sobre eso? Bien, por lo general, en la mayoría de veces, muchos de los pacientes son obligados. O sea, si hablamos de un proceso de toma de conciencia, gran parte de los pacientes vienen por obligación. Son pocos los que vienen realmente por un proceso de toma de conciencia real. Y acá pasa algo curioso, que en muchos de los casos, así como mencionas, la familia es quien trae al paciente, quien obliga al paciente o quien obliga a la persona pues que haga el tratamiento. Pero también acá hay algo muy importante, que cuando ya se les plantea el tratamiento, existen en muchos de los casos indicadores donde la familia, ya sea de manera directa o indirecta, presenta los rasgos codependientes, contribuyen a que el problema pues se vaya cronificando. Entonces es importante también en este caso de las adicciones realizar un abordaje de manera integral, no solamente con el paciente, sino de manera integral, el paciente y su entorno, tanto su entorno más cercano como puede ser el entorno familiar. Y esa es una de las grandes dificultades también que podemos hallar en muchos tratamientos, que solamente se trabaja con el paciente. Y nos olvidamos que vive en un contexto específico, que tiene relaciones inmediatas con la familia que pueden contribuir o no a que todo este tratamiento sea efectivo. Claro, mira, yo te comento, por ejemplo, dentro de muchos de los casos que he podido presenciar, había un caso de una persona que ha estado en un centro residencial internado por un promedio aproximadamente de un año con problemas de consumo de marihuana. Este joven durante el tiempo de tratamiento puso de su parte, se empapó del programa, recibió apoyo multidisciplinario, bien, sale de su proceso de rehabilitación, pero pese a que había insistencia, no se pudo llegar a la familia para realizar un trabajo pues integral. Este joven sale, la familia
Bueno, tratan de recibirlo de manera cordial, hacen un pequeño festejo donde en el festejo había consumo de alcohol. Y es lo que este joven manifiesta, ¿no? Me dice, psicólogo, yo salí, ellos, bueno, sabían que yo salía de rehabilitación, pero me recibieron con alcohol. Y yo les dije, no, yo tengo un problema de adicción, no puedo tomar alcohol. Pero ahí justamente algunos de los miembros de la familia le decían, sí, pero tú tuviste un problema Con la con la marihuana. marihuana, alcohol es otra cosa, no tiene nada que ver. Y brindis, salud, empezó el proceso de recaída. Entonces ahí justamente radica la importancia de que en este problema tenga que involucrarse toda la familia. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser integral. Al final no tiene mucho sentido de que yo como paciente dé el 100% para mejorar esta conducta, para evitar las adicciones y que llegue justamente a la familia, que es quien me debe respaldar y acompañar para generar otro tipo de consumo inclusive. Claro, tienes toda la razón. Y por ejemplo, en muchos de los casos, pues después de un proceso de internamiento, la persona que ha estado internada, por ejemplo, vuelve al entorno familiar. Y si es un entorno familiar donde no ha existido, o en todo caso la familia no ha trabajado también aspectos que eran necesarios pues, para que esta persona haga su proceso de reinserción, obviamente la familia no juega como un factor protector, al contrario, juega como un factor de riesgo y muchas veces va propiciando incluso pues que la recaída del paciente sea pues mucho más pronta, ¿no? Por así decirlo. La desinformación. Y justamente en eso también nacen muchos mitos. Yo controlo la sustancia, yo lo manejo, yo lo dejo cuando quiera. Sí, sí, ese es uno de los mitos. Por ejemplo, otro de los mitos es asociado a que yo consumo pero estudio, o yo consumo pero soy responsable, o yo tomo generalmente pues en eventos, en fiestas. Y curiosamente, acá en Huancayo, por ejemplo, en nuestra zona, la zona centro, pues las festividades son muy frecuentes, ¿no? Entonces, esos son muchos de los mitos pues que las personas tienden a presentar para justificar su problema de consumo, ¿no? Lo que usualmente no es correcto, puesto que en el tema de adicciones existe lo que se llama la tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que la persona, para que pueda experimentar los mismos síntomas, va a tener que incrementar la cantidad de consumo. Por ejemplo, si en este caso es consumo de alcohol, si yo inicialmente con 3 vasos pues experimentaba la sensación del consumo, para la próxima no van a ser 3 vasos, van a tener que ser 5 vasos o 6 vasos. Y de esa manera yo voy incrementando la cantidad y también la frecuencia. Y en el tema de la tolerancia, voy a necesitar mucha más cantidad. ¿Para qué? Para experimentar los mismos síntomas que usualmente lo sentía, ¿no? La tolerancia va a ser un indicador importante del proceso de adicción que se está generando. Y también existen otras expresiones muy comunes, muy nuestras, que es, yo puedo aguantar 2 cajas de chela, yo puedo aguantar tomarme 2 rones, 3 rones y no pasa nada, sigo sano. Esto obviamente está asociado a lo que es el tema sociocultural, ¿no? Donde se da por entender de que mientras más cantidad de consumo y mayor sea la cantidad de consumo, pues la persona aparentemente pues goza de cierta fama, ¿no? De cierto poder, entre comillas, ¿no? ¿Qué otros mitos conoces? ¿Qué otras falsas creencias has podido escuchar que imposibilitan un trabajo adecuado y efectivo, especialmente en el proceso de darse cuenta? En relación a los mitos hay muchos. Por ejemplo, uno de los más comunes es un par más y nos vamos, ¿no? O la otra, ¿no? Que es ahora, por ejemplo, está el jueves de patas, o que en una celebración, si no existe consumo, no hay fiesta. O cuando tú vas, por ejemplo, a una casa, si es que no hay consumo de alcohol, la clásica, ¿no? En esta casa no hay cariño. Entonces, muchos de esos mitos, por ejemplo, son mitos pues, que se han estado arraigando, ¿no? En todo lo que es el tema social y cultural. Y obviamente esto hace que las conductas adictivas pues, se vayan presentando y se vayan incrementando, ¿no? Justamente esta desinformación, estos mitos, también hacen que no tengamos una conciencia clara de qué tan grave es este problema de las adicciones. En el caso de convencionales y no convencionales, ¿hasta qué límites se pueden llegar? En el tema de las adicciones convencionales, por ejemplo, el consumo de sustancias se asocia mucho con problemas de salud, problemas a nivel psicológico, problemas a nivel familiar, problemas a nivel laboral. Hay personas que lo han perdido todo. Las adicciones no convencionales también tienen muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, personas que tienen problemas de adicciones no convencionales han perdido mucho. Algunos que tienen problemas de las apuestas han perdido cantidades de dinero pues, que aparentemente serían imposibles de creer, pero sí se da.
Te cuento, por ejemplo, un caso. Este era el caso de un niño de 7 años que por el tema del juego desarrolló un problema de adicción al juego, y este niño cogió las cuentas de los papás y con esas cuentas de los papás iba comprando los avatares y todo el juego. Pasó aproximadamente 6 meses cuando los papás querían hacer uso de la tarjeta que ellos tenían guardada pues ahí con un ahorro, se dieron con la sorpresa de que la tarjeta está vacía. Y este pequeño, en el tiempo donde desarrolló el problema de conducta adictiva, llegó a gastar 17.000 soles solamente en el tema de los juegos. Y es fuerte, o sea, aparentemente, obviamente era un golpe muy fuerte pues al tema económico y obviamente el problema, ¿no?, que estaba presentando esta persona. Entonces, si hablamos de las consecuencias, por lo general las adicciones no tienen consecuencias positivas. Si ahondaríamos mucho más de los casos que yo tal vez podría comentarte, pues no son cosas muy negativas y muy desagradables, ¿no? Cuando se llegan estos límites tan extremos muchas veces, ¿cuál es la intervención más adecuada que se tiene que realizar? Lo ideal es no llegar a estos límites, lo ideal es actuar antes. En muchos de los casos la familia actúa de manera adecuada y obviamente se da un proceso de tratamiento que puede ayudar al paciente. Pero en muchos de los casos, a veces pese a que ya existió intentos reiterativos de la familia para apoyar a esta persona, muchas veces pues el proceso de recuperación no se da. Y obviamente a veces acaba pues la familia, en algunos casos acaba por cansarse y abandona, ¿no?, lo que es el paciente en su problema. Para no llegar a estas situaciones complejas, ¿cuáles serían los consejos de prevención que darías a las familias? Bien, lo primero, informarse. Hay que informarse, ¿ya? Existen muchas conductas que están asociadas al tema de conductas adictivas que son, entre comillas, aceptadas socialmente. Ese tipo de conductas van a contribuir a que el problema de consumo se vaya incrementando. Entonces, la primera recomendación es informarse. ¿Dónde pueden informarse? Pueden informarse con profesionales o con entidades que estén capacitadas competentemente. Entonces, los profesionales de la salud muchos de ellos están muy bien capacitados para que puedan dar información referente a este problema, ¿no? William, muchas gracias por haber compartido esa información con nosotros. Es un tema que muchas veces nosotros no tenemos acceso directo para poder informarnos adecuadamente. Agradezco tu participación hoy día y espero que tengamos una próxima oportunidad para conversar sobre temas más específicos. A ti, Jaime, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un gusto compartir este espacio y deseo de todo corazón que sea pues un espacio productivo para todas las personas que tengan acceso a esta información. Muchas gracias y cuando gustes, estamos bien. Gracias. Muchas gracias con todos. Ya nos estamos viendo.